Muy buen día para todos, un cordial saludo. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí para aprender de la palabra del Señor, pero más importante que realmente lo sintamos y pongamos en práctica todas estas cosas que nos ayudan a vivir cada día, ¿verdad? Bueno, hoy, ahí está el tintico de la mañana. Vamos a tomar el tintico de la mañana. Bueno, yo hace tiempo canté un versículo de Salmos, no recuerdo en este momento, pero dice así el, el versículo. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Y es verdad, es el poder de Dios el que permite muchas cosas. ¿Cómo se mueven las hojas de los árboles? Cuando encontramos que hay viento, que hay brisa, ¿verdad? Que hay un movimiento que nosotros no podemos ni detenerlo, ni acelerarlo. Es el poder de Dios. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para comenzar el día de hoy, tomando el tintico de la mañana. Bien. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias principalmente por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues, Señor, ponemos en tus manos nuestros días, nuestro crecimiento espiritual, todo lo bueno, Señor, que venga de parte tuya. Y danos el entendimiento para crecer, que el mensaje de cada día sea para que nos ayude a vivir mientras estamos en esta tierra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, como decía, cada día, y en la Biblia, en la palabra dice, cada día trae su propio afán. Cada día. Hoy estamos aquí, mañana estaremos allá, ¿verdad? Me refiero principalmente a mi ubicación. Dios mediante estaremos viajando mañana. Bueno. Y así, las cosas y la vida es cambiante, no sabemos el día de mañana. Pero tenemos que tener claro nuestra situación con respecto al Señor, con respecto a muchas cosas que de pronto nos agobian. Yo me acuerdo, estaba pensando y precisamente quería hoy hablar sobre ese tema, que antiguamente, bueno, siempre, cuando hablamos, siempre que hablamos con una persona, ¿verdad? Lo saludamos, le damos la mano, y mucho gusto, ¿cómo está? Y hay una conversación de ida y vuelta, ¿verdad? Y nos contamos historias, nos preguntamos cosas. Pero eso es como dicen los jóvenes hoy en día, el face to face, ¿verdad? También era por teléfono, pero en aquella época, no hace mucho tampoco, era el teléfono que se ponía uno la bocina aquí y era un cable conectado a un aparato. Hablábamos por teléfono y en ese momento había la opción de ya no ver la persona, sino solamente escucharla. Con su voz escuchamos, aló, sí, aquí habla Pepito, ok, ¿cómo estás? Y ya la conversación. Esa ha sido la comunicación, fue por mucho tiempo.
Hoy en día tenemos otra comunicación ya por el mismo teléfono, pero ya se llama celular, ¿verdad? El teléfono del celular. ¿Qué pasa? Que ya hoy en día esa comunicación, si yo entra una llamada y miro mi celular y no deseo hablar con esa persona, simplemente cancelo. Así es sencillo. ¿Por qué? Ya me aparece el nombre de quien me llama. O menos, si no aparece el nombre, mucho menos digo, no, un desconocido no. Así está la vida. Y pensar que muchas veces después nos encontramos con alguna persona con la que le hemos cancelado la llamada porque simplemente de pronto no queremos hablar. Y me dicen que te estuve llamando y siempre va a haber una mentira allí, una disculpa entonces. Ya viene algo que no es conveniente, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, en ese momento tenía mi celular por allá cargando, o se lo tenía apagado, o estaba en una reunión, cualquier cosa. Diferente a cuando nos encontrábamos y podíamos hablar personalmente o con el teléfono antiguo porque estábamos allí, ¿verdad? Contestando y hablando. Hoy en día eso ha cambiado. ¿Cómo cambia el mundo? Las redes, la tecnología, y esto nos lleva a mejorar pero también a desmejorar. Y entonces podemos cancelar una llamada. Y ese es el tema de hoy, precisamente. Porque muchas veces hay de pronto quienes pueden pensar, no hay Dios, o el Señor no me escucha. Ese es muchas veces en medio de una desesperación, en medio de una situación, hay gente que pregunta, ¿qué pasa Dios? ¿Verdad? O no, cuando alguien, digamos de la familia, un amigo muere y entonces nos preguntamos o se preguntan, ¿por qué Dios? ¿Por qué no yo? Y una cantidad de cosas que de momento es lo que nos sale, pero muchas veces no debe ser así. No reclamarle a Dios, sino reclamarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la verdad es que Dios nos habla. Esa es la comunicación que tenemos hoy en día como la antigua, pero con Dios. Ya no con, como sucede hoy en día, con el celular, ¿verdad? Entonces, las respuestas tardan a veces. Dios no nos responde enseguida porque de pronto no es el momento. Hay momentos en que se nos adelantan. Nos va a suceder algo, la inquietud viene y el Señor nos responde antes que le pidamos. Miremos en el libro de Isaías 65:24 para comenzar. Y mirar algunos detalles con respecto a la credibilidad y la creencia de si Dios nos escucha o Dios no nos escucha. Dije que en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 24 dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Estas son palabras de muchos años escritas ya. Y son palabras que el Señor permitió que Isaías las escribiera para nosotros hoy. Esto es para mí, para cada uno de ustedes, básicamente. Siempre tendremos en nuestro corazón que el Señor dice, antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras situaciones, pero quiere que de nuestra boca realmente le pidamos, pero que tengamos, verdad, nosotros como que el ánimo de decir, Señor, te pido porque lo merezco o porque lo necesito, o muchas veces no exigencia, pero el Señor sabe nuestras necesidades, y Él dice que mientras aún hablamos, Él ya nos oye. Qué interesante, nos oye. Entonces, es para que nos vayamos concientizando y nos quitemos de nuestra mente, como dije al principio, esa idea de que es que Dios, muchos, no existe, Dios no me oye, y así como que como personas vacías, pero que nos convenzamos que Él nos dejó en su palabra escrito, que sí nos oye, y aún se nos adelanta, ¿verdad? Dice, antes de que hablen ya yo habré oído.
nos conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y cuando vayamos a actuar, a hacer algo también, nosotros que tenemos ya conciencia, entendamos que antes de que sucedan, que hagamos muchas cosas ya, el Señor ya sabe. De pronto no nos habla como de oído a oído, no lo vemos, pero sí el Señor a través del Espíritu Santo nos dice y nos ayuda. Muchas veces nos pasan cosas inesperadas, pero para protección. Que ¿por qué yo, verdad? Pero el Señor nos oye. Tengamos esa conciencia que el Señor sí nos oye. No podemos cancelarle como en el celular hoy en día, es no quiero esta llamada y simplemente la cancelo y después viene una disculpa, una mentira. Con el Señor no podemos hacer eso. Él está dispuesto todo el tiempo. Somos nosotros los que de acuerdo a nuestra conveniencia entonces estamos actuando. Miremos qué le dice el libro de los Salmos. Salmos capítulo 139 versículo 2. Salmos 139, 2 dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El salmista aquí, David, también nos dice muchas cosas interesantes con respecto al tema con el Señor. Dice en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Lo hacemos a diario y inconscientemente, y el Señor ya sabe, conoce nuestros movimientos cada instante. Y el versículo 4 prácticamente repetimos lo que dice Isaías, ¿verdad? Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No podemos escondernos. Lo dice en su palabra, ahí está el Señor, en todo momento en nosotros. Entonces, Él está allí haciendo esa llamada, como cuando se llama a nuestro celular. No podemos cancelarle, decir no te conozco para después decirle mentira, no podemos. Ahí está el Señor siempre, 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 siempre. Que tengamos que tener la certeza, la confianza, la fe que el Señor está allí. Siempre va a estar dispuesto para cada uno de nosotros. Y no utilicemos términos despectivos por nuestra angustia y por nuestra situación, porque muchas veces estas situaciones las buscamos nosotros mismos. Nosotros mismos provocamos que nos pasen cosas, ¿verdad? Muy claro cuando se acabó el dinero, no tenemos y qué pasa, pero mira a ver en qué se malgastó lo que el Señor le proveyó para lo necesario. Y en muchas otras situaciones nos pasa algo así, ¿verdad? Miremos un ejemplo, Génesis 24:15. En el libro de Génesis 24:15, un ejemplo desde casi la misma creación. Cuando Abraham le dijo a su criado, ve a buscar esposa para mi hijo. Este criado, pues Abraham de pronto, en ese momento, Abraham tenía la fe, la certeza, la seguridad de que el Señor iba a estar allí con él. Pero envía a un criado que le haga le encarga que le haga ese trabajo. Y este criado, vemos, bueno, se lee en la historia, Génesis capítulo 24, tiene una pequeña incredulidad, tiene dudas, bueno, pero eso nos pasa a todos. Sin embargo, aquí vemos 24:15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ahí estaba la promesa reflejada del Señor a Abraham a través de su criado, y él se dio cuenta. Entonces muchas veces mi credibilidad puede estar débil, mi credibilidad, mi ánimo puede estar por el suelo, pero hay alguien siempre me va a dar una palabra de aliento, alguien me va a ayudar, escuchémoslo, alguien me va a decir cuál es la salida, pero principalmente escuchemos al Espíritu Santo.
que nos trae muchas situaciones y nos ayudan a salir de los problemas, ¿verdad? Aquí lo encontramos con este criado un poco incrédulo, pero hubo una salida. También miremos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5. Dice la palabra del Señor. Cuando estaban encarcelados, ¿verdad? Pedro estaba encarcelado y ocurrió ese milagro. Dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí hay un punto, un quiebre importante. Oración. ¿Y quién? Dice la iglesia. ¿Cuándo? Sin cesar. Cuando oramos, hablamos, esa es nuestra comunicación con el Señor. No necesitamos teléfono, no necesitamos darle la mano face to face, pero a través de la oración hablamos con Él y ya vimos que Él nos escucha y dice que aún teniendo nuestras palabras sin terminar ya Él nos está concediendo. Es su voluntad, no porque yo ahora quiero algo y por pretender que porque estoy orando y pidiéndole enseguida se me va a hacer el milagrito o el favorcito, tampoco. Todo depende del Señor. Primeramente depende de mí cómo estoy actuando, cómo me estoy comportando. Pero aquí dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. No al vecino, no al amigo, no al jefe. Una oración a Dios por él. ¿Y qué dice el versículo 7? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Ahí está, el Señor tiene sus ángeles. Aunque no creamos o no los conozcamos o cualquier situación, ahí están. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate. Pronto. ¿Y qué le dice? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ese ángel tocó a Pedro, encontró un ángel. Muchos tenemos esos ángeles en nuestra vida. Hay que creerles. Aparecen de momento y nos sacan de una situación inesperada, gracias a Dios. Dice que el ángel le tocó, ¿y qué? Lo que lo tenía amarrado quedó libre. Y eso nos pasa, estamos amarrados en medio de nuestra amargura, nuestro problema. Llega el momento en que el Señor nos manda un ángel y nos soluciona muchas veces sin saber qué hacer nosotros, se nos presenta la situación. Entonces hay que tener fe y creer, el Señor sí nos escucha. Y hay muchos ejemplos aquí, muchos más porque el Señor conoce de antemano ya nuestras peticiones. Y Él también prepara las respuestas, nos va dando las situaciones de acuerdo en el momento oportuno. Y ahí sí qué alegría, pero cuando nos pasa esto, qué alegría, de pronto por ahí, gracias a Dios, pero hasta ahí, y después nos olvidamos de Dios. Y no debe ser así, la comunicación debe ser constante, ¿verdad? Fluida. Entonces, el Señor sí nos escucha, el Señor sí nos escucha. Como dije, muchos ejemplos hay aquí, para que cada día recordemos. Miremos otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 20, 5. Unas peticiones, o sea, como así, que uno no se lo cree, pero sucedieron y son de gran fortaleza para nuestra vida. Lógicamente, que ya no vamos a pedir estas cosas. Bueno, no sé hasta qué punto cada uno tenga una situación, pero miremos esta, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4. Es cuando había un señor llamado Ezequías que estaba enfermo. Y dice en el versículo 4, y antes que Isaías, en el 21, al final del 21 dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La parte B del versículo 1.
que me vengan a decir eso, bueno, no sé la reacción de cada uno. Yo digo, bueno, yo me alegraría, bueno, Señor, gracias por avisarme, gracias. Pero el ladrón no va a ser así, el ladrón no va a golpearte y decir, esta noche vengo a tu casa a robar. Tampoco, eso no va a pasar nunca. Tengo es que estar preparado. Tenemos que estar preparados. Aquí sucedió algo diferente cuando le manda el mensaje el Señor a Ezequías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ya era el momento, el Señor le manda la razón, lo previno, le dio la opción para que aquí se no vivirás, para que viviera esa vida eterna, hiciera ese cambio en su vida, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 dice, entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Vio la cosa difícil, porque le dijeron, ordena tu casa porque vas a morir. Ahí sí escuchó, muchas veces eso sí escuchamos, lo que no quiero escuchar, lo que no me conviene a mí. Muchas veces esa parte es la que no queremos, ahí sí escuchamos eso, ¿verdad? Eso le pasó a Ezequías. En el capítulo 20 de Ezequías, de Segunda de Reyes, versículo 3 dice, él pidiendo, ¿verdad? Te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Recordó lo bueno, no sabemos qué había de malo, pero le dijo, Señor, soy el mejor, acuérdate. ¿Por qué me vas a quitar la vida? No es el momento. No, imaginémonos esa escena, cualquier cantidad de cosas. Ahora es mi vida. Me llega una enfermedad, me llega una situación crítica y el Señor me está diciendo, bueno, ya se va a acabar tu vida. Hay otros que le llega inesperadamente, un accidente, cualquier cosa, y entonces tenemos que estar preparados. Aquí estaba reclamando él, Señor, ¿cómo vas a hacer eso si soy el mejor, verdad? He andado delante de ti en verdad. Muchas veces decimos en verdad y somos bien mentirosos. Volvemos al... Me entró una llamada de celular y la cancelo. No quiero hablar con esta persona, pero cuando me la encuentro le digo, no, es que el celular estaba descargado. Es una mentira. Viene la mentira. Y eso no es correcto. Pero sigamos acá con nuestro amigo Ezequías que dice, en el versículo 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y bueno, si leemos toda esa historia sabemos que se curó y no murió. Tal como el Señor, bueno, sí murió, pero no en el momento que el Señor propuso recogerlo de esta tierra. Le pidió y el Señor le dio más. Bueno, de pronto nosotros inconscientemente digamos también, Señor, no, todavía no podemos decirlo. Es solamente decisión del Señor. Pero aquí, a través del profeta, le estaba hablando y le decía las cosas como son. El Señor sí nos oye. El Señor, todos estos versículos que hemos leído es porque el Señor sí nos escucha. Somos nosotros los que realmente creemos que no nos escucha. Y muchas veces para evadir situaciones. Entonces, tengamos la creencia, tengamos la fe que el Señor sí nos escucha. Y nosotros somos los que no lo escuchamos. Es lo contrario. Ahí sí ya soy yo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué? Pero es que no estamos escuchando al Señor. Miremos cómo en Hebreos 1, cómo el Señor ya prácticamente pues nos dejó ese escrito para no tener disculpas. En el libro de los Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 dice, oigamos, leamos y tengamos claro,
Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces está en su palabra muchos ejemplos donde el Señor muestra que sí nos escucha, y aquí está diciendo es que ustedes son los que no me escuchan. Y debemos ser conscientes de eso. El Señor nos habla a través de su palabra y hacemos caso, ¿verdad? Como dicen por ahí, hacemos caso omiso. Porque le habló, dice, muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué más queremos? Por los profetas. Y quedó escrito todo eso para nosotros. Y después, ya mucho más para nosotros, para cada uno dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó como el heredero. Entonces, que tomemos conciencia, que tengamos claro, tengamos fe, tengamos la seguridad que el Señor sí nos escucha. Y aún dice que Él conoce nuestros pensamientos. Lo que pasa es que somos reacios y no queremos tampoco muchas veces hablar, no queremos orar. A través de la oración hablamos con el Señor. Entonces, que ojalá cada día estemos bien convencidos que sí nos cuida, que sí nos oye y que sí nos cumple muchas promesas, pero como nosotros somos más materialistas que espirituales, muchas veces queremos eso, ¿verdad? La casa de mis sueños, el carro de mis sueños, el viaje de mis sueños, estas cosas. Claro que el Señor las da, el Señor las provee, en la medida en que nosotros también le correspondamos y que seamos verdaderos hijos suyos, verdaderos cristianos. Entonces la invitación es para que hablemos con el Señor, hablemos, que sí nos escucha, pero que también la escuchemos. ¿Y cómo la escuchamos? A través de las reuniones, del aprendizaje de su mensaje y leyendo su palabra. También leyendo, y cada vez que nos congregamos siempre va a haber algo nuevo en nuestras vidas. Algo nos va a llegar. Y cuando tengamos dudas, cuando tengamos inquietudes, siempre va a haber alguien que nos va a ayudar a resolver los problemas. Aquí hablando terrenalmente, como dice el Señor, a través de muchos profetas. Y de muchas maneras Él va a hacerse entender y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Dejamos aquí entonces que cada día haya en nosotros ese sentir que sí Dios nos escucha. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, a tener más credibilidad en ti, que cada día pues estemos seguros que tú estás presente en nuestras vidas en todo momento. Entre tanto, pues igual ponemos este día en tus manos, Señor, para que nos cuides y nos protejas. Que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bien. Quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.